Hola, soy Miguel Fariña, alumno de la asignatura de Complejidad y Computabilidad del curso 2022-2023 de la UNED. En este mini vídeo vamos a responder a la cuestión 2.2.3 del tema indecibilidad, sobre si el complementario del lenguaje universal pertenece o no a los lenguajes recursivamente numerables. Veamos ahora los conceptos base que vamos a utilizar. Máquina de Turing. Una máquina de Turing es un modelo computacional que, a modo resumen, posee una función de transiciones de estado. Toma una cadena W como entrada y acepta, rechaza o entra en bucle infinito dicha cadena en función de dichas transiciones de estados. Los resultados que pueden dar estas máquinas de Turing dan lugar a varios tipos de lenguaje para ellas. Los lenguajes recursivos son aquellos conjuntos de entrada, de cadenas de entrada, para los cuales la máquina de Turing siempre acepta o rechaza y a continuación separa. Los lenguajes recursivamente numerables son aquellos conjuntos de cadenas para los cuales la máquina de Turing no siempre separa. Si la cadena de entrada es aceptada como lenguaje de la máquina aceptará y separará. Pero si no es aceptada, puede que no separe nunca. Los lenguajes no recursivamente numerables son aquellos aquellos conjuntos de cadenas para los cuales no hay ninguna máquina Turing que los acepte. Entonces, ni los aceptará ni los rechazará. Estas máquinas de Turing se pueden definir por sus transiciones de estados, que son las que las dotan de comportamiento. Estas se pueden codificar en binario. Recomiendo ver la página 314 del libro base para ver cómo se hace esta codificación. Se define también el lenguaje de diagonalización como aquel que consta de todas las cadenas W tales que las máquinas de Turing, llamamos M, cuya codificación es W, no acepta la cadena W. Dado esto, ¿en qué tipo de los comentados hasta ahora entraría este lenguaje? Pues como sus cadenas no son aceptadas por ninguna máquina de Turing, el lenguaje de diagonalización es no recursivamente numerable. Por otro lado, se define el lenguaje universal como el conjunto de pares M-W, tales que M es una máquina de Turing con W perteneciente a su lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje universal es recursivamente numerable. Para concatenar estos pares de códigos, se utilizan 3 unos seguidos como separador, manteniendo la codificación comentada para las máquinas de Turing. Por otra parte, necesitamos unos fundamentos de la reducción de problemas para llegar a la conclusión necesaria sobre nuestro tema. Es decir, una reducción de un problema en otro consiste en convertir cualquier caso afirmativo de un problema P1 en un caso afirmativo de un problema P2. Y convertir cualquier caso negativo de un problema P1 en un caso negativo de un problema P2. Por generalización de P2, sus características serán las de P1. Es decir, si P1 es recursivamente numerable, P2 también lo será. Y si P1 no es recursivamente numerable, P2 tampoco lo será. Finalmente podemos ver si el complementario del lenguaje universal es recursivamente numerable o no. Vamos a considerar que existe una máquina M1 hipotética que acepte el complementario del lenguaje universal, tal que, dado un par de entrada M1, 111, W1, que sería el par codificado como lo hemos comentado, acepta o rechaza la entrada. Tenemos el par de entrada, tenemos la máquina hipotética y tenemos sus salidas, aceptar o rechazar. Dado esto, podríamos construir una máquina M2 para el lenguaje de diagonalización, que aceptando la cadena W2 del lenguaje de diagonalización, lo transformase en el par M1, 111, omega 1, con M1 igual a W1 igual a W2, es decir, M1, 111, W1 sería igual a W2, 111, W2. Esta máquina debería dar como resultado el mismo resultado que daba la máquina 1, es decir, que acepte si M1 acepta y que rechace si M2 rechaza.
Como por definición el lenguaje de diagonalización es no recursivamente numerable, como hemos visto, la cadena W2 no es aceptada como entrada por ninguna máquina de Turing, por lo que se da una contradicción en la construcción de esta máquina que estamos haciendo y nos demuestra que el complementario del lenguaje universal no es recursivamente numerable. Como resumen final, hemos visto los conceptos base y fundamentos necesarios para llegar a la demostración. Hemos visto la máquina de Turing y su codificación. Hemos visto los lenguajes recursivos. Hemos visto los lenguajes recursivamente numerables, los lenguajes no recursivamente numerables, el lenguaje de diagonalización, el lenguaje universal y la reducción de un problema a otro. Y la demostración final de que el complementario del lenguaje universal no es recursivamente numerable. Un saludo y espero que os haya gustado.